Papá, por favor, toma un poco de sopa. He tomado tantos medicamentos para los ojos, pero nada ayuda. Se nos está acabando la comida en casa. Por favor, no gastes más dinero en mí. Papá, Marido, Xuan. Hoy en la montaña encontré una raíz de ginseng enorme. Oh, esto es maravilloso. Ahora podemos pagar tu tratamiento. ¿de verdad? ¿Dónde está? Aquí mismo. Tenía miedo de que alguien la viera, así que la escondí con cuidado. No se asusten cuando la vean. Este ginseng parece haberse convertido en un espíritu. Es tan grande y gordo. Miren. ¡Tonterías! ¡No estoy gorda! ¿Se acaba de moverse? ¿Moverse? ¿Cómo podría moverse? Hay tantos méritos dorados y brillantes en esta habitación. ¿Pertenecen al hombre de la cama? Dejen que yo abajo lo sienta. Así que fue un general. Mató a muchos bandidos que causaban caos. Más tarde, para proteger a los aldeanos, perdió la vista. Renunció y se estableció en la aldea Changjia. ¡Ah! Con estos méritos, puedo tomar forma humana. Oh, quizás mis ojos me están jugando una mala pasada. ¿Ven eso? ¿No es grande y gordo? Sí, en efecto. Os lo dije, no estoy gorda. Se movió, realmente se movió. Mamá, ¿qué hacemos? No tienen miedo. Voy a comprobar. Monstruo, toma esto. Esto es... ¿De dónde ha salido esta niña? Ah, ¿no es este el hilo rojo que atea al ginseng? Podría ser... El ginseng se ha convertido en una niña. ¡Qué rico está! ¡Más! ¡Quiero más! Eso es toda la comida que nos queda en casa. Te lo has comido todo, no queda nada. Joshua, quiero comer. Hermano, no me llames así. Ay, yo esperaba vender el ginseng por algo de plata. Supongo que ahora eso no va a pasar. ¿Creen que si lo guisamos ahora en una sopa, aún serviría? Oh, mamá, ¿me quieres guisar? ¿Mamá? Siempre he querido una hija dulce y cariñosa. Ay, no. Ahora no puedo guisarlo. Yao, deja de hacerte el muerto. Abre y paga tu deuda. Yao Gen, sal y paga. Sal, paga ahora mismo. Por fin abriste la puerta. Lárgate. Tú, Maldito ciego, sal aquí. ¿Tú? Va. Yao, el ciego. ¿Cuándo piensas devolver los 50 lingotes que me debes? En el pagaré que firmamos la última vez, ¿no acordamos pagarlo en 3 años? ¿3 años? Ya. ¿Quién te dijo 3 años? ¿Crees que esto es una obra de caridad? Mira bien. Justo aquí dice pagar en 3 días. Hoy es el tercer día. Chang Tie, sinvergüenza. Solo queríamos pedir prestados 30 taels. Pero dijiste que el préstamo costaba 50. Y ahora has cambiado el pagaré. ¿Tienes alguna prueba? ¿La tienes? Aquí claramente dice devolver en 3 días. Déjame decirte una cosa. ¿De dónde ha salido esta niña? Creía que solo teníais un hijo. La encontré junto al río. Muy bien, eso es lo que haremos. Dame a esta niña como novia infantil. Y me olvido de los 50 taels. ¿Es que no tienes vergüenza?
Una deuda hay que pagarla, y no tienen elección. ¡Ah! Pequeño mocoso. Inténtalo otra vez. Vale. Os doy 3 días más. Si seguís sin pagar el dinero, me llevo a la niña como pago. Os he traído todos estos problemas. Somos familia. ¿De qué estás hablando? Papá, mamá, no tienen miedo. Bao puede subir a la montaña a buscar hierbas y ganar mucha plata. 50 taels de plata. ¿Cuántas hierbas tendrías que buscar? Podrías no empeorar las cosas ahora mismo. Bao, cariño, no te preocupes. Papá y yo encontraremos una solución. No dejaremos que ese mal hombre te lleve. Juan, ve a registrar a Bao en el padrón, para que Chang Tie no se le ocurran ideas. Mamá, apenas podemos alimentarnos. Papá, ¿tú también quieres quedártela? Desde que la trajimos a casa, somos responsables de ella. Vale. Papá, quiero subir a la montaña a buscar hierbas. Marido, ahora mismo no tenemos otras opciones. Hagamos caso a Bao por ahora. ¡Que todo el mundo me siga! Vale, entonces iremos mañana temprano a buscar hierbas en la montaña. Justo aquí abajo, ¿estás segura? Uf. Sí, estoy seguro. Solo cava. Ya lo has preguntado 3 veces. Mejor que no me estés mintiendo. Mamá, mírala. ¿No acabamos de recoger a una tonta? Mamá, he desenterrado unas hierbas. Buen trabajo, Bao. ¿Qué tipo de hierbas? ¿Esto es una hierba? Esto es solo un terrón de tierra. Mamá, ¿ves? ¿Qué te dije? Solo está aquí para causar problemas, desperdiciando toda nuestra mañana, dando vueltas por esta tonta. Xuan, Papá, ¿no tengo razón? Apenas podemos alimentarnos y ahora tenemos a este lastre. ¡Chao, Xuan! ¡Cierra la boca! Basta. Bao tenía buenas intenciones. Ya hemos cavado suficiente por hoy. Vámonos. Probemos suerte en la botica del pueblo. Vale. Vámonos. ¿Podría echarle un vistazo a esto, por favor? Un momento, por favor. Mamá, ¿de verdad les diste ese terrón de tierra? Cuidado, que a lo mejor te echan en 1 minuto. Eso no es tierra, eso es medicina y es muy cara. ¿Todavía te atreves a fanfarronear? Xuan, no le hables así a tu hermana. ¿Qué clase de hermana es ella? Si no fuera por ella, ese ginseng gordo se podría haber vendido por mucho dinero. No soy gorda. Tú sí que eres gordo. No soy gorda. ¿Tú? ¿Quién vende las hierbas? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con las hierbas? Te dije que no deberíamos haberla escuchado. Ahora estamos en problemas. Yo vendí la medicina. Si hay algún problema, me hago cargo por completo. Papá. Café. Yo vendí esta medicina. No tiene nada que ver con ellos. No hay ningún problema con las hierbas. Solo quería preguntar, si tienen más de esta raíz medicinal añeja. Esta raíz medicinal añeja, no importa cuántas tengan, las compraré todas a 50 taels por planta. ¿50 taels? ¿Ves? No mentía. Vaya, 50 taels. Esta chica es un tesoro. ¡No! Necesito tomar el pagaré ahora mismo e ir a reclamarla. Deberías disculparte con tu hermana. Pura suerte. Si de verdad me esforzara, yo también podría desenterrar algunas. Cabezota. Esta vez se lo debemos todo a Bao. Podemos pagar la deuda familiar. Y los ojos de tu padre pueden tratarse. Chun, olvídalo. No me voy a tratar. Sería tirar el dinero. No digas tonterías. Los ojos de papá se pueden curar.
Bao, ¿es verdad? Estas son semillas de hierba ojo de tigre. Cuando florezca podrá curar los ojos de papá. ¿A quién quieres engañar? Hemos probado tantas hierbas preciosas. Nada funcionó. Estas semillas de pacotilla, ¿son mejores que hierbas raras? Papá, por favor, plántalas. Por favor. Papá no va a consentir tus tonterías. Xuan, llévate estas semillas a casa. Plántalas en el patio. Papá, ¿Quién era el que decía que las hierbas que Bao desenterró eran solo tierra sin valor? yo... Vale, las plantaré. Entonces verán que tengo razón. ¡Hermano! Deja de llamarme así. Déjame decirte una cosa. Mamá y papá pueden creerte, pero yo no. ¡Las has plantado! ¡Buen trabajo, hermano! He dicho que dejes de llamarme así. ¿Qué estás haciendo? Bao tiene que hacer pipí para que la hierba ojo de tigre brote más rápido. Siempre haciendo tonterías. Xiao Heng, paga. Ese bastardo de Shang-Tie ha vuelto. Jefe de la aldea, Xiao Heng, me debe dinero y no quiere pagar. Debe hacerme justicia. Shang-Tie, acordamos 3 días para devolverlo. Ni siquiera ha pasado un día. Yo soy el acreedor. Yo decido cuándo se paga mi dinero. Ahora que está aquí el jefe de la aldea, o pagan, o me entregan a la niña como pago. Alcalde, acordamos devolverlo en 3 años. Pero Shang-Tie alteró el pagaré sin nuestro consentimiento. Yo vi ese pagaré. No tiene nada de malo. Sea como sea, una deuda se tiene que pagar. Señora Zhao, deberían darle el dinero. Alcalde, Vale, por ser del mismo pueblo puedo olvidarme de los 50 taels, pero tienen que darme a la niña que encontraron. Esa niña no vale nada. Además, no es de tu sangre. Conseguir 50 taels por ella es un chollo. Si mi hija valiera 50 taels, la habría vendido hace tiempo. Este Xiao Heng es ciego e inútil. ¿Por qué pretende ser tan noble? Mamá, la última vez este tío dijo que quería a Bao como su novia infantil. ¿Qué es una novia infantil? ¿Cómo? ¿Una novia infantil? Oye, Shang-Tie, mira qué pequeña es esta niña. Tú eres un viejo. ¿No tienes vergüenza? Con razón era tan generoso. Así que quiere una niña para que sea su esposa. ¿Eres peor que un animal? ¿Quién dijo que sería mi novia infantil? Sería para mi hijo. En fin, los Xiao no pueden pagar. Hoy me la llevo. ¿quién dice que no tengo el dinero? Toma, cógelo. Ayer eran 50 taels, hoy son 60. Shang-Tie, no te pases de listo. Pues 60 taels serán. ¿De verdad lo tienen? La deuda está pagada. Entréganos el pagaré. ¿Algún otro problema? Vale, pues tomadlo. Ya que el asunto está resuelto, vamos. Vamos. Uf, tal para cual. Ninguno vale para nada. No te preocupes, mamá. Esa plata no la va a poder usar. No te preocupes, mamá. Esa plata no podrá usarla. ¿Por qué no? No solo no podrá usarla, sino que si la toca, le saldrán ronchas por todo el cuerpo y llagas en la garganta. Otra vez fanfarroneando. Cállate. Bao, ¿tienes hambre? Mamá te preparará algo rico. Vale. ¿Por qué es todo hierba? Recuerdo claramente que esa mujer me dio 60 taels. ¿Será que...? Xiao, ¿cómo se atreven a engañarme?
Ah. Mi cara. Mi garganta. ¿Por qué me pasa esto? Tiene que ser cosa de los Shao. Les haré pagar por esto. Hierbecita, hierbecita, por favor, florece. ¿Floreció? ¿Ahora puede curar los ojos de papá? ¿Qué tal? Lleva toda la noche puesta. ¿Ya ves algo? Todavía nada. Ya te lo dije, es una mentirosa. ¿Qué clase de hierbas tan malas son estas? Si de verdad funcionaran, ¿para qué gastamos toda nuestra fortuna en todas esas hierbas preciosas? Parece que la dolencia ocular de papá lleva demasiado tiempo descuidada. Necesita 2 aplicaciones para hacer efecto. ¡Basta! Creo que solo quieres pegarte a nuestra familia sin vergüenza. Por eso mentiste, diciendo que podías curar los ojos de papá. Juan. Yo confío en Bao. Yo también confío en Bao. Vamos, dame la segunda aplicación. Papá. Mamá. Estoy harto de todos. Ay. Joan, tú quédate. Yo iré a ver. Bao, sigue aplicando la medicina. ¿Vale? Papá, baja la cabeza. Chao el ciego. Fuera. ¿Changtie? Suelta a mi hijo. Largo. Mamá. Chun. Papá, la segunda dosis hará efecto pronto. Salgamos primero. Vale. Los 60 lingotes que me disteis se convirtieron en malas hierbas y me han hecho acabar así. Tienen mucho valor. Largo. Juan, levántate. Changtie, ¿qué has pasado? Un ciego que lidera a un montón de tontos y que si les acoso. ¡Mamá! Justo a tiempo. Yao el ciego, te lo digo ahora mismo. No solo tienen que devolverme los 60 lingotes, también me deben 40 por mi tratamiento. Esos son 100 lingotes en total. Pagad. Ahora. Si no... me llevaré a tu mujer como pago. Mamá. No te atreverás. ¿Por qué no? Escucha, Xiao Heng. Hoy no solo voy a llevarme a tu mujer, voy a dejarte completa y absolutamente hecho un inválido inútil. ¡Largo! Papá, cuenta hasta 3. 3, 2, 1. Tú estás ciego, ¿cómo has podido atrapar eso? Puedo hacer más que solo atraparlo. Puedo romperte las piernas. Mi marido. Tus ojos. Chun, ahora puedo ver. ¡Es maravilloso! Esa hierba realmente funciona. Bao no mentía. Les dije que era real. Los ojos ciegos de Xiao Heng. Ahora realmente puede ver. Acabas de decir que te llevarías a mi mujer. Y dijiste que me dejarías lisiado de por vida. No. No me refería a eso, ciego. Quiero decir, Chao, nunca más lo haré. Por favor, déjame ir. Demasiado tarde. ¿Qué están haciendo todos? Alcalde, sálveme. Yao el ciego no quiere pagar su deuda. Incluso intentó matarme. Xiao Heng, ¿cómo puedes ser tan irrazonable?
Miente, devolvimos los 60 taels completos, ni un céntimo menos, hasta el último. Tío alcalde y todos los demás tíos y tías, todos lo vieron. Sí que lo pagaron. Alcalde, lo que me dieron fue solo un montón de hierbajos. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Quién sabe qué tipo de truco han hecho ustedes? Cuando llegué a casa, solo tenía en el bolsillo un puñado de hierbajos. Así que no tienes pruebas, te lo estás inventando. Tú. Podría pasar por alto los 60 taels, no os lo tendré en cuenta. Pero vosotros, los forasteros, me han roto la pierna. Eso significa que no tienen respeto por la aldea Changjia. Shang Tie, deja de decir tonterías. ¡Basta! Creo que Shang Tie tiene razón. Desde que se mudaron a la aldea Zangjia, no ha habido más que problemas. Se acerca la competición del Huerto de Granadas. Y probablemente volvamos a quedar los últimos este año. Exacto. En aquel entonces fue el alcalde quien os acogió amablemente. Os dio tierras, ¿y qué hicieron ustedes? Son unos vagos y unos inútiles. Un huerto perfectamente bueno arruinado por vosotros. Tonterías. Esa tierra no está cerca de la montaña ni del agua. Es inútil. Ridículo. Si no pueden cultivar nada, admitidlo. Ni siquiera pueden alimentaros a ustedes mismos, y encima culpan a la aldea de no daros comida. Dejen de discutir. Lo que ha pasado hoy demuestra que nosotros, los forasteros, son demasiado arrogantes. El Huerto de Granadas ha estado en vuestras manos durante 3 años sin cosecha. Si volvemos a quedar los últimos este año, os quitaré vuestras tierras. En cuanto a vosotros, para entonces tienen que irse de la aldea Zangjia. Alcalde. ¿Estás contento ahora? Shang Tie, venga, ríete una vez más. Te romperé las piernas. Papá, ¿qué te pasa? Papá, tu vista solo se ha recuperado temporalmente. ¿Necesitas aplicarte la medicina una vez más? Ponte esto por ahora. Así que sigue ciego, ¿eh? Estaré esperando el día en que os echen de la aldea Changjia. ¿Qué vamos a hacer? Si de verdad nos echan de la aldea Changjia, ¿a dónde más podemos ir? No se preocupe. Encontraremos una solución. Mamá, tengo una idea. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cuántos cubos llevamos ya? ¿Y todavía tengo que cargar más? Cárgalo cuando te lo digan y punto. Dejen de quejarse. ¿Qué agua de baño puede salvar el granado? Esto es una locura. Mamá, mira esto. ¿Tienes miedo, mamá? No tengo miedo. Es que estaba pensando que estabas creciendo completamente sola ahí todo este tiempo. Debiste sentirte muy sola. No. Tengo muchos buenos amigos, solo que son un poco habladores. Me duelen los oídos. Aún así, creo que estar con papá, mamá y con mi hermano es lo más feliz. Entonces, mamá te hará aún más feliz. ¡Mamá, has hecho trampa! Dejad que sean felices un rato. A partir de mañana, cuando nos echen de la aldea, ya no habrá más risas y alegrías como estas. Más despacio. ¿Eras un fantasma hambriento en tu vida pasada? Más bien un fantasma del agua. Cargando agua todo el día. Todo por lo que dijo esa chica gorda. Venga ya. Funcione o no, tenemos que intentarlo. Cuando Bao desenterró la vieja raíz medicinal la última vez, tú tampoco te lo creíste, ¿verdad? Esto es lo mismo. La última vez solo tuvo suerte. Ahora es un huerto entero. Lo hemos cuidado 3 años enteros y ni una sola flor ha brotado. Cualquier tonto puede ver. ¿Cómo va a funcionar esto? Ya lo verán.
Esposo. No te preocupes. En el peor de los casos, si de verdad nos echan, nos mudaremos a otra aldea. ¿Mudarnos así como así? No es tan sencillo. Todo es por estos ojos ciegos míos. He sido una carga para toda la familia. Si mis ojos pudieran mejorar, esa gente no se atrevería a acosarnos así. Ven, ya se lo dije. Es pura palabrería. Has cargado unos cuantos cubos de agua. ¿Y te crees muy importante? ¡Hermano! ¡No seas tan impaciente! El agua de ginseng hará que estos árboles echen raíces primero. Una vez que las raíces sean fuertes, podrán florecer y dar fruto. La inspección del huerto es mañana. Para cuando salgan las raíces, ya nos habrán echado de la aldea Changjia. ¿Buscas una paliza? Siempre metiéndote con tu hermana. Deja de meterte con tu hermana. Vale. El concurso de la aldea Changjia está a punto de comenzar. Como todos los años, vamos a tener 2 rondas de evaluación. La primera ronda es cantidad y calidad. La segunda ronda es catar las granadas. El primer puesto se lleva 5 taeles de plata. 5 taeles. Eso es mucho. ¿A quién le importa si es real o no? En fin, este año el primer puesto sin duda volverá a ser el huerto de Changjie. ¿Y qué tiene de especial él? Siempre ganaba el primer puesto, solo por ser pariente del jefe de la aldea. Se aprovecha de su influencia. Parece que no están convencidos. El ciego Chao ha salido hoy después de todo. Con esos ojos que tienes, ¿acaso puedes ver lo que pasa? ¿Y a ti qué te importa? Por supuesto que me importa. No olvides que el ciego Chao estaba cubierto de heridas a la entrada de la aldea. Yo, Changjie, bondadosamente lo acogí. Y como me pagasteis por una chica que recogisteis, me rompisteis la pierna. Decidme, ¿es eso justo? Changjie, eso no es del todo cierto, ¿verdad? En aquel entonces, solo los acogiste porque pensabas que eran una familia adinerada. Esa era la única razón. Lo hiciste solo para conseguir plata, ¿no? ¿Cómo es eso, bondad? Métete en tus asuntos. Maldita viuda, no puedes difundir mentiras así solo porque seas su vecina. Todos. Desde que llegaron a la aldea, nuestros ingresos empeoran cada año. Incluso podría tener las manos manchadas de sangre. Es verdad. Cuando el ciego Chao llegó por primera vez, estaba cubierto de sangre. ¿Quién sabe qué enemigo se habrá hecho? No puede ser tan malo. Yo creo que el ciego Chao es un buen hombre. Pero si realmente tiene enemigos y si vienen a nuestra aldea... Propongo que si los Yao no ganan el primer puesto este año, los echemos de la aldea Changjie. Changjie, no nos presiones demasiado. Solo estoy haciendo justicia. ¿Y si ganamos el primer puesto? Niña. Tiki Tapu, Popo Boti se sigue soñando. Todo el mundo sabe que vuestra parcela es tierra estéril. Olvídense de cultivar granadas. Aunque plantarais oro allí, se convertiría en chatarra. Si ganáis el primer puesto, mi huerto de granadas será vuestro. Trato hecho. Jefe de la aldea, empecemos el concurso. Muy bien. La cosecha de este año es muy buena. El granado de Changjie le han salido 9 flores. Ya lo sabía. ¿Qué les dije? En total solo hay 10 flores. La familia de Changjie tiene 9. El primer puesto este año tiene que ser suyo. Su tierra está tan cerca del manantial de la montaña. Olvídalo, no podemos competir. ¿Y qué, niña, todavía crees que puedes ganar? ¿Sí? Niña tonta, no te rindes hasta que te dan una paliza. Vale, el siguiente. Árboles. Calidad baja. Fruta, calidad baja. No está bien. Qué pena.
No está tan mal. Señorita Lee, mi flor es para ustedes. Esta niña es tan entrañable. Wang Chunniang, más te vale pensarlo bien. Entrégame a la niña ahora y aún no será tarde. De lo contrario, una vez que se abra la puerta, echarán a vuestra familia de la aldea como a perros callejeros. Cuando llegue ese momento, aunque me supliquéis, no les servirá de nada. ¡Uf! Ni en sueños. Yo, Wang Chunniang, prefiero trabajar hasta morir o pasar hambre antes que dar a mi hija a un villano como ustedes. Mujer desgraciada, estás buscando problemas. Shang-Tie, parece que tampoco queréis vuestra otra pierna. Se lo merecen totalmente. Bien. Veremos cuánto tiempo podéis aguantar así. ¡Alcalde! Abrid el huerto. Bobo, abrid el huerto, que todos vean su tierra de mierda. Dios mío. ¿Este jardín? Apartaos. No me vengáis con que no hay ni una sola granada. El año pasado al menos conseguimos una decena miserable. Esto... ¿cómo es posible? ¿Qué habéis hecho? Hace 2 días cuando pasé por aquí, esto todavía era un erial. Está mucho más frondoso que el jardín de Shang-Tie. Más que eso, este jardín es mejor que el de Shang-Tie. Yo voto por este. Yo también. Y yo. Yo también voto. La familia Zhao ha recibido esto. 10 votos. Genial, genial, genial. ¿De qué sirve que la fruta sea grande? Deben haber usado algo para madurarlas a la fuerza. No olvidéis que la segunda ronda es una prueba de sabor de verdad. Eso es cierto. El jardín de Shang-Tie se riega con agua de manantial de la montaña todos los años. Sus granadas son las más dulces cada año. Así que, aunque el jardín de la familia Zhao esté frondoso, probablemente sea solo para aparentar. Me alegro de que lo sepáis. Usar métodos poco limpios no sirve de nada. Veremos quién es el de verdad. Mañana por la tarde, entonces lo sabremos. Vale, adelante. Sí, adelante. A ver, sin las granadas, ¿cómo vais a competir? Muy bien, empecemos la cata. Oye, ¿dónde está la familia Zhao? ¿Por qué no han llegado todavía? Sí. ¿Por qué no han aparecido los Zhao? ¿Dónde está la familia Zhao? Seguro que les da vergüenza aparecer. Ayer vimos claramente que la familia Zhao tiene un gran huerto de granadas. ¿Por qué no se atreverían a venir? Oye, tú solo eres una viuda. ¿Por qué siempre estás dando la lata? Si no fueran culpables, ¿por qué seguirían ausentes? ¡Abran paso, abran paso! ¡Granadas de la familia Zhao pasando! Ya vienen, mirad. ¿Qué? Alcalde, estas son nuestras granadas de la familia Zhao. ¿Cómo puede seguir habiendo granadas? ¿No se quemaron todas ayer? Ya lo entiendo. Esta gente astuta debe haber escondido parte de la cosecha. ¿Y qué se han venido? Mi fruta se riega con agua de manantial de la montaña. Todo el que la prueba dice que está deliciosa. A diferencia de algunos que usan métodos turbios, solo esperad a que os aplaste bajo mi zapato. Basta de tonterías, malintencionado y mal hablado. ¡Tú! Alcalde, empecemos ya con la evaluación. Ajá, vale. La granada está agria y áspera. No es muy jugosa. ¿Qué es esto? La verdad es que no sabe bien. ¡Qué agria! Vale, dulce y deliciosa. Con razón, fue la campeona del año pasado. Ya veréis.
Unas baratijas compradas fuera nunca podrían compararse con las mías, haciendo el ridículo. ¿Ah? Esta granada es increíble. La pulpa está fresca y dulce. Muy jugosa. Blanda, tierna y sin hebras. Es la mejor granada que he probado en mi vida. Eso es imposible. ¿Cómo puede ser? Es realmente mejor que las que yo cultivo. Deliciosa. Esto es 100 veces mejor que las de Shang-Tie. Esto debe ser lo que comen los dioses en el cielo. Tan deliciosa, increíblemente buena. El ganador está claro. Esto no es de su tierra. Están haciendo trampa. Su tierra nunca recibe luz solar. ¿Cómo podrían cultivar granadas tan deliciosas? Deben haberlas comprado fuera. Eso tiene sentido. Esa parcela nunca florece ni da fruto. ¿Cómo es que este año de repente produce una fruta tan deliciosa? Si queréis convencer a todos, tendréis que llevarnos a ver vuestra tierra. Señora Zhao, ¿qué decís? Podemos ir, pero pedimos al alcalde que sea justo. ¿Quién es el ganador del concurso de hoy? Si no habéis hecho trampa, entonces, naturalmente, la familia Zhao es la primera. Pues vamos. Yao Heng, te doy una última oportunidad. Entrégame a la niña y dame tu huerto de granados. Entonces solo podría considerarlo y dejarte quedarte en la aldea. Bah, qué descaro tienes. Está bien, entonces. Estáis cavando vuestra propia tumba. Mirad bien todos. ¿Qué buen fruto podría dar este huerto miserable posiblemente? ¡Imposible! Lo quemé todo anoche. ¿Cómo puede seguir aquí? Shang-Tie, ¿qué has dicho? No he dicho nada. Sí que lo has dicho. Has dicho que quemaste nuestro huerto. ¡Eres un abusón! ¡Te voy a dar una lección! Tío Shang-Tie, solo porque nuestros granados van bien, ¿intentaste quemarlos? Así que si los granados de otro van bien, ¿también quemarías los suyos? Toda nuestra aldea depende de estos huertos para sobrevivir. Shang-Tie, ¿cómo pudiste hacer algo así? Jefe de la aldea, si no soluciona esto, y si otros le copian, ¿cómo sobrevivirá entonces nuestra aldea? Exacto. Castigadle. Castigadle. ¡Basta! ¡Silencio! Shang-Tie tiene un carácter deplorable. Queda descalificado de la selección. ¡Eso no es justo! ¡Silencio! ¿Cómo te atreves a hablar? Los huertos de granados son el sustento de nuestra aldea. Eso nunca debe verse amenazado. Como se prometió, el huerto de Shang-Tie. Ahora pertenece a la familia Zhao. ¡Eres tú! ¡Tú debes haber hecho esto! Shang-Tie, ¿qué tonterías estás diciendo ahora? No son tonterías. Todos tengo algo que decir. Esa niña que recogió la familia Zhao no es humana, es un monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? Un monstruo. Shang-Tie, no puedes decir esas cosas así como así. Lo admito, ayer prendí fuego al jardín de la familia Zhao. El jardín de la familia Zhao. Tú... Pero yo lo vi con mis propios ojos. Quedó completamente reducido a cenizas, pero hoy sigue ahí. Y lo que es más, esa chica de la familia Zhao, ella sabe identificar hierbas medicinales. Las hierbas que desenterró se vendieron por 50 taels completos. 50 taels. Con razón, hace un tiempo, la familia Shao pudo reunir 50 taels. Estás mintiendo. Fui yo quien desenterró esas hierbas. He leído libros antiguos de hierbas. Sabía que era una raíz medicinal antigua valiosa. Digo la verdad. Puedo llevaros a la montaña para ver dónde desenterraron las hierbas. Si lo que dice Shang-Tie es cierto, entonces ese lugar aún debe tener muchas hierbas valiosas. Necesito el dinero para tratar la enfermedad de mi madre. Iré con vosotros. Yo también me apunto. Yo iré. ¿Cuenta conmigo? Allá arriba hay manadas de lobos. ¡No podéis ir! ¿Veis?
Intentando detener a todos no deja que nadie vaya, pequeño monstruo. Shang Tie, si quieres matarte, no arrastres a los aldeanos contigo. Las montañas profundas están llenas de bestias salvajes. Todos lo saben. Si hay bestias salvajes, ¿por qué iríais vosotros allá a desenterrar hierbas? Porque está mintiendo. Exacto. Vamos, todos, seguidme a la montaña. Vale. Vosotros, ay, por el amor de Dios. Venga, come, Nabao. Come. Chunliang, ha pasado algo terrible. Los aldeanos de la montaña fueron atacados por una manada de lobos. Ahora todos están heridos. Cuando nosotros estuvimos malheridos antes, fueron los aldeanos quienes nos acogieron. Ahora que ellos tienen problemas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a ver qué pasa. Te dije que había una manada de lobos, pero tú no quisiste escuchar. Eres tú, tienes que ser tú, monstruo. Tú no soltaste los lobos. Suéltala, ¿qué te crees que estás haciendo? ¡Hermano! Shang Tie, mi marido aún no ha vuelto. ¿No dijiste que la manada de lobos no era real? Y mi hijo. Devuélveme la vida de mi hijo. ¿Hay alguien más que no haya vuelto? Cada uno mira por sí mismo. ¿Quién tiene tiempo para preocuparse por los demás? Los que no han vuelto, me temo que están en grave peligro. ¿Ay? Tengo que ir a buscar a mi hijo. Tranquilízate primero, yo me encargo. Chis. Muy fácil decirlo. ¿Qué puedes hacer tú? No me digas que puedes subir a la montaña y salvarlos. Puedo. Yo también iré. Yo también quiero ir. Entonces yo también iré. ¿Estáis locos? ¿No habéis oído que hay lobos allí arriba? A lo largo de los años, nuestra familia ha recibido mucha ayuda de todos vosotros. Mi marido tiene razón. Ahora que todos estáis en peligro, no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Vamos. Dios mío, yo en realidad pensaba que la familia Chao intentaba hacernos daño. Soy un auténtico idiota. Si pueden traer a mi marido de vuelta, me postraré y pediré perdón a la familia Zhao. Misión suicida. Shang Tie, en un momento como este, ¿todavía estás haciendo comentarios sarcásticos? ¿Qué? ¿Acaso le pedimos nosotros que fuera a salvarlos? Además, ¿no fueron ellos los que subieron primero a la montaña por hierbas? Por eso nosotros subimos. Shang Tie, malnacido sin corazón. Cuando vinieron los lobos antes, te escondiste más rápido que nadie. Debí de estar fuera de mí para escuchar tus tonterías. Di una palabra más y te arranco la boca. Los dos, dejad de discutir. Atendamos primero las heridas. Ya ha pasado 1 hora. ¿Por qué no han vuelto todavía? Probablemente se encontraron con los lobos y se los comieron. Ay, no. ¿Y entonces qué pasa con mi marido? Oye, jefe de la aldea. Si la familia Chao ha desaparecido, su huerto de granadas, ¿lo repartimos a partes iguales? Shang Tie, te has pasado de la raya. Han vuelto. La familia Chao ha vuelto. Hijo mío. Oh, gracias a Dios. Mi hijo está a salvo. Gracias por salvar a mi hijo. Levantaos. Aquí todos somos vecinos. No es nada. Chunliang, ¿no os topasteis con la manada de lobos? Mi marido solía trabajar en la montaña. Sabe cómo evitar las manadas de lobos. Ya os lo dije. Esa niña de la familia Chao es un monstruo. Mirad. Todos nosotros estuvimos en peligro, pero ellos salieron ilesos. ¿No lo demuestra eso? ¿Estáis sordos? Os advertí sobre la manada de lobos, pero no quisisteis escuchar. Dejad que os pregunte, si el monstruo no mata a la gente, pero un tonto como tú es más peligroso que cualquier monstruo corriendo a llevaros a todos a la muerte.
Yang Tie deja de engañar a todos. La vida de mi hijo fue salvada por la familia Chao. No volveré a caer en tus trampas. No creáis a Yang Tie. Si no confiáis en vuestra propia gente, os arrepentiréis. Atrapadlo, atrapadlo. Atrapadlo, atrapadlo. Vámonos. Todavía tenemos que vender las granadas. Vámonos. Basta. Todos, tranquilizaos. La familia Chao desentierra una hierba medicinal y vale 50 taels enteros. ¿No queréis esos 50 taels? Vale, tengo un plan. Tú eres un sinvergüenza. Yo no participo. Yo tampoco participo. Yang Tie, malvado sin corazón, recibirás tu merecido. Vámonos. ¿Vale? ¿Y vosotros? ¿También queréis cortaros vuestra propia fuente de ingresos? Pero Xiao Heng no será fácil de tratar. Es solo un ciego. ¿De qué hay que tener miedo? Venga, bajad. Vamos a casa a comer carne. Vamos. Madre. ¿Cómo se vendieron hoy las granadas? Este año la cosecha de granadas es mala para todos. Pero las nuestras son grandes y dulces. Se vendieron a 40 wen la libra. Se agotaron en cuanto las pusimos. Eso es maravilloso. El jefe de la aldea trajo el primer premio, 5 taels de plata. Compré algo de carne, luego os la prepararé. Luego llevaré a Abao al pueblo para comprarle un vestido nuevo. ¡Madre! ¡Esta plata aún no puede usarse para ropa nueva! ¿Por qué? De vuelta, vi al tío Yang Tie. Estaba mirando fijamente nuestra casa. La energía oscura que lo rodeaba era prácticamente rancia. Seguro que está tramando algo malo. Yang Tie otra vez. Recuerdo que madre dijo que alquilamos esta casa. Así es. En aquel momento, nuestra familia no tenía hogar. Los dueños justo se mudaban al pueblo, así que nos la alquilaron temporalmente. Incluso nos dieron unos meses de gracia en el alquiler. ¿Y si ya no quiere alquilárnosla? ¿O si el jefe de la aldea quiere recuperar la casa? Pues... Tómalo todo. Esta es toda la plata que tenemos. Debería bastar para comprar la casa. Después de tanto esfuerzo, toda nuestra plata se ha ido. ¿Y qué vamos a comer entonces? ¿Aire? La última vez, Abao vio energía oscura en Yang Tie, y nuestro huerto de granados casi fue quemado. Ahora Abao lo vuelve a ver. Más vale prevenir que lamentar. Ya que hemos decidido asentarnos en la aldea Yang, comprar una casa es inevitable tarde o temprano. Ajá. Ah, bueno, haced lo que queráis. No hay tiempo que perder. Schwanner, coge esta plata ahora y ve al pueblo a negociar la compra de la casa. Entendido. ¡Mamá! No tengáis miedo, volved a dormir un rato. Dejad que yo vaya a ver. Yo también voy.
Ustedes están pasando de la raya. Me pregunto cuándo se me curarán los ojos. Papá, la hierba ojo de tigre volverá a florecer en un mes. Para entonces tus ojos estarán completamente curados. Vale. Estaré esperando. ¡Espérame! Jefe de la aldea, ¿qué pasa a estas horas de la mañana? Señora Zhao, he venido hoy a hablar con vosotros de la vieja raíz medicinal. ¿De qué hay que hablar? Dime tú de qué hay que hablar. Aparta. Alto ahí. Dejad que os diga una cosa. El lugar donde desenterrasteis la vieja raíz medicinal pertenece a la aldea Changjia. Nos merecemos una parte igual. Changtie, no tienes vergüenza. ¿Cómo que no tener vergüenza? Esa montaña es de nuestra aldea Changjia. Así que todo lo que haya en esa montaña nos pertenece, naturalmente. En su momento, nos apiadamos de vuestra familia y os permitimos recolectar en la montaña. Ya que habéis ganado tanto dinero, ¿no deberíais devolver algo a los aldeanos? Jefe, no pierda el tiempo con ellos. Los Yao no son más que lobos desagradecidos. Exacto. Si no aceptan compartir, haced que se marchen de la aldea Changjia. Fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? Tuviste suerte y me rompiste la pierna aquella vez, ¿y ahora te atreves a hacerte el duro? ¿Me atrevo? Lo averiguarás si lo intentas. Total, no tenéis casa, así que solo estáis ocupando este lugar. Así que, según vuestra lógica, si tuviéramos una casa, no tendríamos que compartir las hierbas que desenterramos. ¿Es eso lo que queréis decir? Si podéis mostrar el título de propiedad ahora mismo, dejaremos el asunto. Si no podéis, no solo nos repartimos los 50 taels, sino también cualquier dinero futuro por desenterrar raíces viejas. O entregáis los 50 taels, o os largáis de la aldea Changjia. Vosotros elegís. Pues echad un vistazo. ¿Qué es esto? Realmente lo tiene. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿De verdad lo has sacado? De verdad, esta es la escritura. Realmente es la escritura. Sin duda es la escritura de esta casa. Así es. ¿Por qué la familia Zhao de repente compró esta casa? ¿Sabían que íbamos a venir? Maldita sea. Ya que tenéis la escritura, olvidaremos las ganancias de las hierbas. Demos el asunto por zanjado. Pero hay otra cosa. Este es el contrato de aquel entonces, del huerto de granados que alquilasteis. El plazo de 3 años ha terminado. La aldea recupera vuestro huerto. Sois realmente despreciables. Nos alquilasteis el peor huerto en aquel momento. Ahora que está prosperando, queréis recuperarlo. El contrato establece claramente que el arrendamiento de 3 años ha terminado. ¿Qué? ¿Intentáis forzar un arrendamiento? Olvídalo. No hay manera de razonar con ellos. No olvidéis que todavía está el huerto de granados de Changjie. Se me olvidó deciros, el arrendamiento del huerto de Changjie también ha terminado. También lo recuperamos. Jefe de la aldea, ¿has perdido la cabeza? Dáselo. Vale. Ya que tanto lo queréis, tomadlo. Decisión inteligente. Vámonos. He oído que los granados de la familia Zhao se venden a 40 wen la libra. Recuperar este huerto no es un mal negocio. Descarados. Uf. Abao. ¿Por qué les diste el huerto? ¿Por qué les dejaste que se lo quedaran? Solo espera y verás, madre. Hemos esperado tanto tiempo. Los granados que la familia Zhao recogió ya deberían haber vuelto a crecer. ¿Cómo ha podido pasar esto? Mis granados. Mi plata.
largo de aquí. Fuera. Vosotros acosasteis a mis padres. ¡Te lo mereces! Chuniang, mira este desastre. Sin ti, el granado, por mucho que lo reguemos, no sobrevivirá. Muy bien, este es el trato. Te devolveremos este granado, junto con el granado de Changtie. Te devolveremos ambos. Jefe de la aldea, cuando le doy huesos al gran perro amarillo de la aldea, puedo dárselos cuando quiera y quitárselos cuando quiera. ¿Qué tonterías estás diciendo? Los adultos están hablando. Ve a ponerte allí. Lo que ha dicho Abao es exactamente lo que yo quería decir. Podéis iros ahora. No puedo permitirme cuidar este granado. Esperad. Hablemos de esto. ¿Tenéis alguna otra condición? No. Uf, fuera, largo de aquí, fuera. Chuniang, la reputación de nuestra aldea se construyó sobre este granado. Es lo que nos hizo famosos. Si tenéis alguna condición, simplemente decidla. De acuerdo, vosotros mismos lo dijisteis. Tío, ¿cómo has podido aceptar darles 3 años de uso del granado? Y gratis. Aguanta un poco. Ese granado está arruinado en nuestras manos. Está acabado. Al menos en 3 años. Todavía obtendremos una parte de las ganancias. No os preocupéis. En 3 años estaréis en la misma situación. No obtendréis ni una moneda de cobre. Esta escritura de propiedad nos dejó sin un solo tael. Abao dice que el granado tarda 1 mes en dar frutos otra vez. Nuestra familia se va a quedar otra vez sin comida. Pequeña Abao, ¿qué te pasa? Bao, ¿qué ocurre? Si necesitas algo de nosotros, dínoslo. ¿Sabéis dónde encontrar hierbas raras? Necesito recoger algunas para venderlas por plata. ¡A mí! Estoy harta de esta vida. Esta vieja raíz medicinal se vendió por 50 taels. ¡Rápido! Llévame a mí también para vender. Seguro que mi precio será más alto. No, tú eres demasiado cara. Les traería problemas a papá y mamá. ¿No hay nada más barato? ¿A quién crees que estás menospreciando? A mí también me puedes vender barata. Acabo de tener una camada de nietos. Pequeña Abao, ¿quieres unos nietos? ¡Cállate! El que llega primero se lo lleva, ¿no lo sabes? Recoge a mis nietos primero. Bao, allá por el este hay un parche de amaranto rojo. Anoche llovió, así que brotaron muchas. Incluso la oí murmurar que quiere adelgazar. Ve a echar un vistazo. Amaranto rojo. ¿Por cuánta plata se puede vender? El amaranto rojo no vale mucho, pero la tela teñida con él puede alcanzar un buen precio. ¿Cuánto exactamente? Tendrás que ir a casa y preguntarle a tu madre. Vale. ¿Puedo recoger un poco? Sí, recógela rápido. Por fin alguien se ha fijado en mí. Me estoy poniendo tan gorda que me voy a morir. La gente de la aldea Changjia debe estar ciega. Pasan a mi lado todos los días y nunca se les ocurre arrancar un puñado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis todos sentados aquí? Abao, madre tiene algo que decirte. Adelante, mamá. Abao, has visto cómo están las cosas en casa. Conoces nuestra situación. Debemos mucho dinero a gente de fuera del pueblo. Y la gente del pueblo nos tiene manía. Se desviven por ponernos lo difícil. Nosotros podemos aguantarlo, pero te han puesto en el punto de mira. Abao, eres un tesoro. Pero nuestra familia no puede protegerte. Abao, no tienes que sufrir con nosotros. Búscate una familia adinerada
Nuestra Abao es tan buena y obediente, y tan capaz. No importa a dónde vayas, esa familia seguro que te tratará bien. Es mejor que vivir con penurias con nosotros. Abao no sufre. Abao quiere quedarse con papá y mamá. Abao tiene dinero. ¿Qué es esto? Esto es amaranto rojo. Podemos cambiarlo por dinero. Teñir tela. Exacto. Lo oía gente del taller de tintes. Muchos tintes solo se pueden comprar en el sur. Solo la tela índigo se tiñe aquí. Pero la tela roja hay que comprarla a un precio elevado. Pero la tela roja es festiva, así que la demanda es alta. O sea, que si podemos teñir tela roja, podemos asociarnos con el taller de tintes. Podemos ganar dinero, y el taller ya no tendrá que pagar precios altos. Tienes razón. Pero, ¿cómo se puede usar este amaranto rojo para teñir tela? Recuerdo que la tía Lee trabajó un tiempo en el taller de tintes antes. A lo mejor podemos conseguir que se una a nosotros. Voy a preguntarle ahora mismo. Chunyang, ¿es verdad lo que dices? Es verdad. Si de verdad podemos teñir esta tela, podríamos ganar un buen dinero. Teñir tela no es tan difícil para mí. No es una tarea complicada. Vale, lo haré. Genial, entonces queda decidido. Vendré a buscarte mañana. Madre, he oído decir a la gente del pueblo que la familia Zhao no tiene buenas intenciones. Esos son tonterías. No deberías creerte todo lo que oyes. Pero si vamos a teñir tela, ¿qué pasa con el trabajo del campo? El huerto de granadas ya no da cosecha. ¿De verdad se puede ganar tanto dinero tejiendo tela? Nunca esperé ganar dinero de verdad con esto. Son nuestros vecinos. Solo veo que lo están pasando mal. Quiero ayudar si puedo. En cuanto al trabajo del campo, me levantaré un poco antes y volveré un poco más tarde. Todo se hará. Ajá. Vale. Entonces, vamos a ayudarlos. Ya está aquí la tía Lee. Chunyang, anoche dijiste que tenías tinte rojo aquí. ¿Puedo verlo? Aquí está. ¿Amaranto rojo? Nunca bien había oído usar amaranto rojo para teñir tela. ¿Funcionará? ¿Quieres probarlo, tía Lee? Vale, lo intentaré. Vaya. Esta tela es tan bonita, el color es tan vivo, es incluso más brillante que la tela roja de la tintorería. Realmente es preciosa. Oye, tía Lee, en tu opinión, ¿por cuánto se podría vender esta tela? El color es puro. El brillo es perfecto. Un rollo de esto podría venderse fácilmente por 40 wen. ¿40 wen? Es una pena. El amaranto rojo suele crecer en suelos encharcados. Nuestra zona es seca todo el año. Me temo que aparte del que tenéis, no encontraréis más. Tía Lee, ¿te refieres a esto? Esta amaranta roja, ¿de dónde ha salido? Tía Lee, tú concéntrate en teñir la tela. Tenemos amaranta roja de sobra. Sí, de sobra. Es mejor cogerla fresca cada día. Tía Lee, sí, esta tela. Realmente se vende a 40 monedas por pieza. Entonces, por cada pieza que vendamos, te daremos 10 monedas. Chunyang, ¿es verdad? Es verdad, siempre que lo guardes en secreto. No te preocupes. No se lo diré a nadie. Estos días son tan buenos. Papá está llorando. No, no es verdad. Mamá dice que papá es el pilar de la familia. El pilar no puede estar llorando. Ah, Bao. Tu padre no es más que un hombre medio ciego. ¿Cómo puedo merecer ser el pilar de la familia? Claro que sí, papá es increíble. El otro día me ayudó a enfrentarme a los malos. Si no fuera por papá, esos malos ya habrían venido a molestarnos.
Schwanner, ¿dónde está Abau? Dentro. Dijo que quería jugar con papá. Desde que a tu padre se le fue la vista, su carácter es tan impredecible. Será mejor que vaya a verlos. Xiao Bao. Mamá, hermano, mirad, le he hecho una trenza a papá. ¿A qué es bonita? ¡Qué bonito! Es precioso. ¿De verdad? ¿Ahora haz uno para mí? No, no lo haré. Vamos, ven aquí. Despacio. No lo voy a hacer. Vale, comamos primero. Toma. Abao. Come, que estás creciendo. Gracias, mamá. Debería darte las gracias yo a ti. De verdad que eres nuestra estrellita de la suerte. He alquilado un carro. Mañana a primera hora, Schwanner, lleva estos 24 rollos de tela al pueblo para venderlos. Vale. Hablemos dentro. Mamá, has vuelto. Mira, he ganado 200 wen hoy. ¿De verdad? ¿La familia Chao de verdad nos dio el dinero? Sí. Yo tampoco me los esperaba. Son muy honrados. Desde que tu padre falleció, nosotras dos no hemos tenido una comida decente. Y esa abuela tuya no para de venir a llevarse nuestras cosas. Pero ahora es mejor. Con esta plata de ahora en adelante, podremos sobrevivir. ¡Qué bien! Bien, ¿vosotras dos mujeres? Changtie tenía razón. Me habéis estado escondiendo tanta plata. Eso es mucho dinero. ¡Corre, corre! Mamá. Mujer malvada, ¿cómo te atreves a morderme? Te voy a matar a golpes. Mamá, ven aquí rápido. ¡Gran malo! ¡Gran malo! Vieja bruja. Esta vieja apesta. Suéltame. He dicho que me sueltes. Vieja bruja, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ella es la razón por la que mi hijo murió. Ni siquiera quiere mantenerme. Come como una reina, mientras yo, una anciana, tengo que comer sobras. Si esto se llega a saber, a ver cómo la gente la señala con el dedo. Eso es mentira. ¿Quién te creería si se lo contaras? La última vez lo vi con mis propios ojos. Ir a casa de la tía Lee y llevarte sus cosas. Mamá, no puedes seguir fingiendo. ¿Quieres matarnos de hambre a Eria y a mí? ¡Lárgate, inútil! Te voy a matar a golpes. Vieja arpía. ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro! Hay un ladrón. Un ladrón. Chuniang. Gracias. Somos vecinas. No es nada. Los recogí hoy mismo. Toma, llévate algunos. Toma esto. Ahora me voy. Chuniang no es pariente mía. Y aún así me ha ayudado muchas veces. Pero esta vieja, aprovechándose de su posición, me hace la vida imposible cada vez que puede. No puedo dejar que me siga mangoneando. ¿Qué me llevé? Me llevé lo que era legítimamente mío. Pregúntale a ella. ¿Se atrevería a no dármelo? ¿Te atreverías? Muy bien. Pequeña, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Te estás revelando? La cosecha de la temporada pasada del huerto de granadas, te llevaste 2 lingotes de plata enteros. Esa era nuestra ganancia. Por un año entero de trabajo duro, no te debo nada.
A partir de hoy, no voy a permitir que me sigas maltratando. Por favor, no vuelvas a mi puerta nunca más. Tú... Li Zhao es fácil de tratar, pero yo no soy tan fácil. Fuera. ¿Te pones de parte de los de fuera contra mí? Muy bien. Tú espera. ¡Espera! ¿Qué? ¿Ahora te asustas? Déjame decirte que asustarte no te va a servir de nada. Deja las cosas. No te vas a llevar esa plata. Tú sí que eres especial. Perdí a mi hijo menor, pero aún me queda el mayor. ¿Qué tienes tú? ¿Te crees muy capaz? No volváis a pedirnos ayuda nunca más. Nunca quise depender de ti. Déjalo. ¡Fuera! Muy bien. Li Zhao, no pasa nada. Aún nos tienes a nosotros. Hoy, Abao volvió a subir a la montaña y desenterró una cesta grande llena de verduras de amaranto. Mientras tengamos plata en la mano, no necesitamos depender de nadie. Tienes razón. ¡Madre! ¿Sí? Está sudando. Madre, adivina cuánto hemos vendido este lote. ¿Cuánto? 10 lingotes de plata enteros. ¿En serio? En serio. ¿Estoy soñando? Cuñada, tengo una idea. Hablemos dentro. Vamos. Abramos juntas un taller de tintes. Si abrimos una tintorería, el alquiler, los tintes y los salarios de los trabajadores, eso es mucho dinero. Confiando solo en la tela que vendemos, ¿podemos permitírnoslo? Tranquila. Ya he encontrado un local. Incluso he pagado la fianza. Una vez que vendamos el resto de nuestra tela, tendremos dinero suficiente. De acuerdo. Hablaré de esto con Eria esta noche. ¿Una tintorería? Eso debe costar una fortuna. La tía Wang ya ha hecho los cálculos. Vender un poco más de tela lo cubrirá. Pero si la abuela se entera, vendrá aquí todos los días pidiendo dinero. No te preocupes. Abao dijo que tiene una idea para nosotras. Si tu abuela viene mañana, solo cuéntale lo de teñir tela con amaranto rojo. Cuéntaselo. ¿Contárselo? ¿Eso no le daría una forma de ganar dinero? Abao dijo que ese es precisamente el objetivo. Démosle esta oportunidad. Abuela, ¿qué te trae por aquí? Esta es la casa de mi hijo. Dito pasite, ¿quién de mi hijo? ¿No puedo venir? ¿Dónde está tu madre? Mamá fue a la capital del condado. No es fiesta ni nada. ¿Por qué iría a la capital del condado? ¿Qué escondes en la mano? Nada. No es nada. No es nada. Dámelo. No es nada. ¿Te atreves a esconder dinero? ¿De dónde ha salido este dinero? ¿Vas a hablar? Si no, te vendo. Hablaré. Este dinero. Mamá y la tía Wang, la vecina, trabajaron juntas, vendieron tela y ganaron dinero. ¿Vendieron tela? Mamá tiñó tela con amaranto rojo. Así es como ganamos dinero. Mamá también dijo hoy que la tía Zhao va a ver al jefe de la aldea para comprar el campo de amaranto rojo. Cuando eso pase, todas las tintorerías vendrán a comprarnos a nosotros. Esto sí que son buenas noticias. Espera. ¿Van a comprar el terreno hoy?
No, tengo que llegar yo primero. Qué susto me ha dado. Ya que estamos de acuerdo, firmemos el contrato. Un momento. Yo quiero comprar este terreno. Nosotras ya hemos cerrado el trato por este terreno. ¿Cerrado? ¿Habéis pagado la plata? ¿Está firmada la escritura? Si no está firmada, es terreno sin dueño. Gana quien ofrezca más. Nosotras ofrecimos 18 taels. ¿Qué? Yo doy 20 taels. A partir de ahora, vuestro negocio de tintorería será todo mío. Esta vez he arriesgado todos mis ahorros de la vida. Tengo que hacer fortuna. La tía Lee tiene dinero ahora. Mi padre me dijo que si la denuncias al magistrado del condado, tendrá que devolver todo el dinero que ha extorsionado todos estos años. A vosotros. Tiene que criar a Eria. ¿De verdad? Tonterías. Mi hijo ya está muerto. No tengo nada que ver con ella. Las palabras no valen nada. ¿Dónde están las pruebas? Exacto. ¿Dónde están las pruebas? ¿Pruebas? Jefe de la aldea, por favor, ayúdeme a redactar un documento. Pequeño granuja, a partir de hoy, yo, Wu Kuiwa, corto todo lazo contigo. No te atrevas a coger ni medio céntimo. Bah. Gracias. Muchas gracias. Ahora mismo vuelvo y le doy la buena noticia a Eria. Por fin le van mejor las cosas a la familia de la tía Lee. Madre, la nuestra también mejorará. La hierba ojo de tigre florecerá en medio mes. Entonces, ¿se podrán curar los ojos de papá? ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Y hay más buenas noticias. $20 taeles de plata por un pedazo de tierra. Te has vuelto loca, vieja. No te enfades. ¿Sabes cuánto vendió la familia Zhao un rollo de tela? 40 wen enteros. ¿En serio? ¿Por qué iba a mentirte? Nuestra familia está a punto de forrarse. Vamos a ver nuestra preciosa tierra. ¡Vamos! Así que esta es la tierra prometida de la que hablabas. Pequeño granuja, te has gastado toda tu fortuna en este pedazo de tierra sin valor. Tiene que ser la familia Chao. Ellos sabían desde el principio que el amaranto rojo de aquí tenía problemas. Solo quiero saber dónde ha ido a parar mi plata. No te preocupes. Iré ahora mismo a comprar semillas nuevas de amaranto rojo y las volveré a plantar. Si no terminas de plantar hoy, ni se te ocurra volver a casa a cenar. Quincenjito nos dijo que nos hiciéramos los muertos y los enfermos solo para fastidiar a esta vieja bruja. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Total, no la soporto ni verla. Sigamos fingiendo. ¡Ay, mi espalda! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a metértela conmigo? Solo espera a que crezca mi amaranto rojo. Me las pagarás. Están un poco mustias, pero aún pueden teñir tela. ¿Qué estás haciendo? Vieja bruja, solo soy una niña. Hermano ha vuelto. ¿Todavía no has vendido la tela hoy? No. Desde que Wu Kuihua empezó a hacer tela roja, solo cobra la mitad de nuestro precio. El tendero Chen no ha aceptado nuestra tela desde entonces. ¿De dónde sacó el amaranto rojo? El amaranto rojo de allí ni siquiera ha crecido todavía. Acabo de ir a comprobarlo.
Esa vieja bruja desenterró todos los brotes de amaranto rojo. ¿Qué? Prefiere hacerse daño a sí misma antes que dejarnos vender nuestra tela. La familia Zhao está aquí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes preguntar eso? Es ella. La tela defectuosa la hizo ella. No tiene nada que ver conmigo. Si queréis a alguien, cogedla a ella. ¿Qué tela defectuosa? Así que eres tú. Mirad todos, esta tela horrible de la familia Zhao no solo se destiñe, sino que me ha provocado un sarpullido por todo el cuerpo. Y mi hija es solo una niña. Después de usar esta tela está llena de pus. Y llora toda la noche. Si no pagáis hoy mismo, llevaremos esto a los tribunales. El taller de tintes dejó de comprar nuestra tela hace mucho tiempo. ¿Cómo podéis afirmar que esa tela es nuestra? Oye vosotros, los Yao siempre parecíais tan honestos. ¿Cómo pudisteis hacer algo tan ruin? Quizás hay un error, ellos no son así. Xiao Heng incluso salvó la vida de mi marido. ¿Y qué si salvó una vida? ¿Quién sabe si solo fue por su reputación? Por dinero, teñirían una tela así. ¿Qué no harían? ¡Pagad! ¡Pagad, pagad! ¡Pagad! ¡Pagad ahora mismo! ¡Pagad! Chuniang, ten cuidado. Marido. Esto es demasiado. Xuaner, no actúes de forma imprudente. Hermano, ¿dónde está toda la tela que no pudimos vender? ¿Dónde está? La tía Li ya la envió a la capital del condado. A ver si alguna otra tienda la acepta. Ve a recuperar esa tela, ahora mismo. De acuerdo. Pagad por la medicina y la tela, ni un céntimo menos. Os lo dije desde el principio, que no deberíamos haber permitido que estos forasteros vivieran aquí. ¿Veis? Han arruinado por completo la reputación de nuestro pueblo. Tendero Chen, no somos los únicos que os vendimos esa tela. La anciana Wu también nos vendió algo. ¿Cómo puedes probar que esta tela es de nuestra familia? Por el amor de Dios, ¡qué desastre! La familia Zhao, no contenta con sus propios timos, ahora intenta arrastrar a una anciana como yo a esto. ¡Qué falta de corazón! Exacto. Acosando a una anciana. ¿No tenéis vergüenza? Los Xiao deben pagar. Pagad. Pagad, pagad. 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 Esperad, por favor. Mi hermano ha ido a buscar la tela de nuestra familia. Una simple comparación nos dará la respuesta. Ay, no podemos permitir que traigan la tela. Granuja, ¿qué sabrás tú? Para eludir responsabilidades diréis cualquier cosa. Sea vuestra tela o no, el tendero Chen lo sabría. Tendero Chen, díselo. Os pregunto, ¿por qué la tela de la familia Li está más barata que la de la familia Xiao? Está claro que es defectuosa. Se destiñe y provoca sarpullidos. Clientes han venido a mi tienda a quejarse. ¿Cómo ha podido pasar esto? Yo solo usé unas cuantas plantas de amaranto podridas. Tendero Chen, he oído que la familia Zhao también va a abrir una tintorería. Venden más barato que vos. ¿Cuándo abran? Me temo que vuestra tienda tendrá que cerrar. ¿Qué tiene que ver eso con este lote de tela? Si simplemente insistís en que esta tela defectuosa pertenece a la familia Zhao, entonces, para entonces, su tintorería no podrá abrir. Vale. Así es. Esta tela es definitivamente de vuestra familia Xiao. ¿Veis? El tendero Chen no miente. ¡Gente! Si se niegan a pagar, desvalijemos el lugar. Llevaos todo lo valioso. ¡Vamos! A ver quién se atreve. ¿No está ciego? ¿Cómo se mueve con tanta precisión? ¡Ya está la tela! ¡Ya está la tela! ¡Aquí está!
Todos, olfatead esto. Nuestra tela tiene un distintivo aroma a ginseng. La verdad que sí. Tonterías. ¿Quién sabe si no lo añadisteis de camino aquí? ¿Qué demuestra un olor? Exacto. Yo no huelo nada de ginseng en absoluto. Claro que no es solo el olor. Señora, por favor, toque esta tela, nuestro material. Ahora toque esta otra. ¿Qué está pasando? Di algo. Está claro que no son la misma tela. Esta es suave y cómoda. Es claramente algodón fino. Ese trozo es áspero y rasposo. Es algodón vasto. Realmente son completamente diferentes. La tela de la familia Zhao es mucho mejor. Oh no, ¿cómo pude pasarlo por alto? Ahora lo recuerdo. Hace un tiempo pasé por la casa de la abuela Wu. Estaba llena hasta arriba de algodón vasto. Eres tú. Mujer malvada. Vieja bruja, usaste esta tela de mala calidad y nos arruinaste, matarla a golpes. ¿Por qué solo me pegáis a mí? La familia Zhao también usa tela teñida con amaranto rojo, solo que usaron un algodón un poco mejor. No me creo que su tela no se destiña ni cause sarpullidos. He probado muchos métodos. La tela teñida con amaranto rojo, ni los propios dioses podrían evitar que se destiña y cause sarpullidos. Schwanner, trae un cubo de agua limpia. Mirad todos. Realmente no se destiñe. Es verdad, no se destiñe. En cuanto a causar sarpullidos, mi hijo, Abao, también lleva tela teñida con amaranto rojo. Si realmente fuera un problema, ¿quién dejaría que su propio hijo la llevara? Cierto, nadie vestiría a su propio hijo con eso, te creo. Paga. Compensanos. Yo pagaré. Yo me hago cargo. Esta señora es mi nuera. ¿Cuánto queréis? Pedídselo a ella. No tengo ni una sola moneda de cobre encima. ¡Qué descarada! Te lo mereces. Os lo habéis buscado vosotros mismos. Ya que eres su nuera, pues paga, rápido. Todos. Mi suegra hace 3 días cortó toda relación conmigo y con mi hija. Este es el acuerdo escrito, que ella firmó personalmente en aquel momento. Un acuerdo firmado. Pequeña bruja, me tendiste una trampa. Todos lo oímos ese día. Fuiste tú quien sugirió cortar lazos con la tía Li. Y dijiste que firmarías un acuerdo. Te voy a matar a golpes, golfilla. Mujer malvada. Tú eres quien me arruinó. Si no pagas hoy, me aseguraré de que la familia Li no tenga paz nunca. Todos. Vamos a la casa Li ahora mismo a por nuestro dinero. ¡Vamos! Vamos. Va, te lo mereces. Tíos y tías, nuestro taller de tintes abre en 3 días. ¡Venid a visitarnos! Señora Zhao, mire, todo esto es un malentendido. Señor Chen, cuídese. No hace falta que le acompañe. Vamos. A por la plata. Vamos. Inútil. Una oportunidad perfecta y aún así no pudiste acabar con la familia Zhao. No tengas miedo, madre. Ya hemos conseguido dar a conocer nuestra reputación hoy. Luego, podemos abrir nuestro propio taller de tintes. Madre te tiene a ti, hijo. Madre no tiene miedo. Te hice ropa nueva. Llevaremos ropa nueva y abriremos un nuevo taller de tintes. Vale, ropa nueva, taller de tintes nuevo. Amigos y vecinos, el taller de tintes de la familia Zhao abre hoy. Los 3 primeros días,
Cada pieza de tela sale 8 monedas más barata. Genial. Hace tiempo que oigo que la tela roja del taller de tintes de la familia Zhao es vibrante y no destiñe. Hoy compraré algo para el vestido de novia de mi hija. Yo llegué primero, quiero 10 piezas seguro. Yo también quiero echar un vistazo. Hoy hay mucha gente. Volveré a por más existencias. Ocupado desde la mañana hasta la noche. Tengo mucha hambre. Buen chico. Espera a que madre entregue este pedido y luego podremos ir a casa a comer. Tendero. Es usted muy guapa. ¿Puedo preguntar si está casado? ¿Quién es esa? ¿Esa? Quiere ser tu nueva madre. ¿Qué? Si no estás casado, ¿qué opinas? ¿De mí? ¿Papá? Papá, tenemos hambre y además, los 3 niños en casa también tienen hambre. Están esperando a que vuelvas a darles de comer. 3 niños en casa. Hermano, ¿por qué improvisas? 1, 2. Hay 3 más en casa. Tienes 5 hijos en casa. Estos 2 niños no se parecen mucho. Debes tener más de una mujer, ¿verdad? Señorita, si no va a comprar tela, por favor, vete. Me gustan los hombres como tú, hombres con carácter. Solo espera. Volveremos a vernos. Papá, no quiero que ella sea mi madre. Si te atreves a aceptar, cuando mamá vuelva, voy a delatarte. Mamá, papá es tan guapo. Más te vale vigilarlo de cerca, o alguna otra mujer podría quitártelo. ¿Eres tan joven y ya sabes de estas cosas? Zhao Heng. Zhao Heng. Zhao Heng. ¿Está tu padre en casa? Zhao Heng. Jefe de la aldea, ¿qué necesitas? Sí, algo maravilloso. Ven conmigo ahora mismo. Date prisa, date prisa. Padre, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? Madre. El jefe de la aldea vino y se llevó a padre. Dijo que había una gran noticia. ¿Qué gran noticia? ¿Por qué se lo dice solo a tu padre? Su vista no es buena. ¿Y si alguien se aprovecha de él? Vamos a ver. Shh. Dejad que escuche lo que dicen. Señor Zhao, enhorabuena por vuestra feliz unión. Señor Zhao. ¿Te acuerdas de mí? Durante el día me dijiste que tenías 5 hijos en casa. Me mentiste. El jefe de la aldea dijo que, incluyendo a los adoptados, vuestra familia solo tiene 2 niños. Esta es Lu Qingqing, señorita Lu. Le has caído bien, señor Zhao. Es una bendición tremenda. Jefe de la aldea, ¿ya una vez me he llamado por este asunto? Si es por esto, no tengo nada más que decir. Adiós. Señor Zhao, ¿de verdad no me quieres? Aunque no puedas verme... ¿Y si me tocas? Señor Zhao, es perfectamente normal que un hombre tenga varias esposas y concubinas. Yo, Zhao Heng, nunca traicionaré a mi esposa en esta vida. Desde tiempos antiguos, ha sido común que los hombres tengan varias esposas y concubinas. Señor Zhao, te niegas a casarte conmigo porque temes que la arpía de tu casa no esté de acuerdo, ¿verdad? Esa mujer ordinaria no es rival para mí.
He oído que alguien está ansiosa por convertirse en mi hermanita. ¿Le has pedido permiso a mi bofetada? ¿Cómo te atreves a pegarme? Ya que me llamas mujerzuela, no estaría a la altura del título si no te diera una bofetada. Chunyan, suéltala. ¡Canalla! ¡Canalla! Descarado. A Bao, dale unos cuantos golpes más. Parad, todos vosotros. ¿Acaso sabéis el lío que habéis montado? ¿Cómo os atrevéis a tratarme así? ¿Sabéis quién es mi padre? Mi padre es el ministro de guerra, Lu He. ¡El ministro Lu! Un viejo conocido, nada menos. ¿Ahora tenéis miedo? Mi padre está patrullando la ciudad cercana. Llegará de un momento a otro. Lu He. Bien, le esperaré aquí mismo. Pero no digáis que no os avisé. Cuando llegue, vosotros seréis los que estéis en problemas. ¿Qué? ¡Palurda! ¿Tienes idea de las tonterías que estás diciendo? Vale, pues esperad. Cuando llegue mi padre, todo el pueblo pagará por esto. Hermano Tao, el ministro de guerra tiene un poder inmenso. Solo somos un pequeño pueblo. ¿Cómo podemos permitirnos provocarle? Son solo unas cuantas concubinas. ¿Por qué tenéis que ser tan testarudos? ¿Quién ha dicho que quiero ser concubina? Yo quiero ser la esposa principal. Zhao Heng, ¿me estás escuchando? Quiero que te divorcies de tu mujer. Vamos. Justo me preguntaba cómo lidiar con la familia Zhao. ¿Quién iba a pensar que se buscarían problemas ellos solos? Vámonos. Os lo dije desde el principio, la familia Zhao no es más que problemas. Deberíamos haberlos echado entonces, así no nos habríamos visto envueltos en esto. Zhao el Ciego, no seas desagradecido. Si quieres matarte, no nos arrastres a nosotros contigo. Solo somos gente común. ¿Cómo podemos oponernos al ministro de guerra? Zhao el Ciego, ¿por qué no aceptas simplemente? En mi opinión, si Wang Chunyan no está de acuerdo, quizás deberíamos arrastrarla y ahogarla en el estanque. Entonces, Zhao el Ciego sería viudo. Se esperaría que se volviera a casar, ¿no? ¿Qué os parece? No es una mala idea. Hoy, cualquiera que quiera hacer daño a mi mujer y a mi hijo, tendrá que pasar por encima de mi cadáver primero. Zhao Heng, ¿también has perdido la cabeza? Cuando llegue mi padre, no vengas llorando, rogándome que me case contigo. Estaré esperando. El ministro ha llegado. ¡Mi padre está aquí! ¡Padre! Ministro. ¿Qué ocurre? Ministro, son los Zhao. No solo han molestado a la señorita, sino que incluso cuando usted ha llegado, ni siquiera han salido a recibirle. Claramente no le respetan. La familia Zhao. ¿Es el hombre del que me hablaste ayer? Ese hombre. Padre, ese es. Zhao Heng es más apuesto que la mayoría de hombres de la capital. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Zhao Heng. Imposible. ¿Cómo podría ese hombre estar en este pequeño pueblo de montaña? Debe ser alguien con el mismo nombre. Padre, créeme, es realmente excepcional. Lo sabrás en cuanto lo veas. Su excelencia, por favor, comprenda. Nuestra aldea Chang no tiene nada que ver con la familia Zhao. Le rogamos, ministro, que nos ayude a expulsar a los Zhao de la aldea. Sí, esto no tiene nada que ver con nosotros. Todo fue obra de la familia Zhao. Si hubiéramos sabido que los Zhao causarían tal desastre, nunca deberíamos haberles permitido asentarse en la aldea Chang. Hemos invitado a un lobo a nuestra casa. Estamos perdidos. La ira del ministro. ¿Cómo podremos soportarla? Ahora, toda la aldea está condenada por culpa de los Zhao. Este Zhao Heng es tan detestable. Parece que no puede ser el general. Padre, esa aldeana de antes me dio una bofetada. Incluso dijo que las cosas irían peor para mí después de que llegaras. ¿Qué? ¿Una aldeana de baja estofa se atreve a actuar con tanta arrogancia? Ven, tu padre arreglará esto por ti. ¡Vamos! Me gustaría ver cómo planeas arreglar esto. Señora, general.
¿Qué? ¿General? ¿Lo he oído bien? Ministro. ¿Llamó al general Zhao Heng? Zhao Heng es solo un ciego. ¿Cómo va a ser general? Papá, ¿de verdad? ¿Es un general? En aquel entonces, el gran general perdió la vista al salvar a alguien. Tras eso, dimitió y se retiró de la vida pública. Parece que esta gente no sabe la verdadera identidad del general Zhao. No puedo dejar que se escape. General. El general me ayudó una vez a encontrar a mi salvadora. Ven aquí. Esta persona es quien una vez te salvó la vida. ¿Qué? ¿Hay algo así? Imposible. ¿Qué acaba de decir el ministro? Dijo que Wang Chunyan es su salvadora. Lo sabía. Si él es un general, entonces yo soy el rey del mundo. Oye, ¿por qué ha dicho que mamá es su salvadora? Los asuntos de los adultos no son cosa de niños. Papá, ¿qué clase de broma es esta? Ella es solo una palurda. ¿Qué clase de salvadora es esa? Lu Qingqing, cierra la boca. Dejad que os diga algo. La familia Zhao simplemente tuvo suerte. ¿Y qué? Si se atreve a rechazar la propuesta de matrimonio del ministro, aún así enfadará al ministro. Entonces, ¿no acabaríamos arrastrados por la familia Zhao? Tras ser destituido de mi cargo, regresé a mi pueblo natal. Todos estos años, no tenía idea de que mi salvadora viviera aquí. Lu He se avergüenza. Salvadora, no merezco ese título. Estás intentando robarme a mi hombre. ¿Tú? Bromea. Salvadora. Es Lu He, que no ha sabido educar bien a su hija. Querida, arrodíllate y pide perdón a nuestra salvadora de inmediato. Papá, me has pegado. ¿Y qué si te salvó la vida? ¿Qué importa? No es más que una campesina con suerte. ¿Cómo se atreve a intentar robarme el matrimonio? Lu Qingqing, cállate. No es que sea un cobarde. Es que en aquel entonces, Zhao Heng daba miedo. ¿Quién en la capital no le tenía miedo? ¿Quién no le temía? Si enfadamos a Zhao Heng, mi hija es ignorante. Por favor, perdónala. Nunca pensé que volveríamos a vernos. ¿Cómo has estado? Bien. Todo está bien. Tus ojos. No es nada. Papá, no me importa. Quiero casarme con él. Si es mi salvador, mejor aún. Entonces me casaré con él para pagarle el favor. Para pagarle el favor. Hermano, ¿eso no es pagar el bien con mal? ¿Qué tonterías estás diciendo? Mamá es dulce y amable. Tú eres una mandona. ¿Hacer que papá abandone a mamá para casarse contigo? ¿Qué es eso sino pagar el bien con mal? Tú... Cierra la boca. ¿No te da bastante vergüenza? Mis disculpas por los problemas que ha causado mi hija. Ahora me la llevo. No me voy. Quiero casarme con él. Si no te vas, de ahora en adelante, no me llames padre. Papá. Ministro, vamos a dejar que la familia Zhao se salga con la suya. ¿Qué más podemos hacer, Shang-Tie? ¿Qué estás intentando? ¿Quieres que el ministro mate a todos en la aldea? ¿Es eso lo que quieres? Exacto. La actitud del ministro hacia Zhao Heng es realmente extraña. Este Zhao Heng, ¿cuál es exactamente su estatus? El asunto por fin se ha resuelto. Todo por tu cara bonita. Sí, aceptaré cualquier regaño o golpe. Mamá, estoy cansada y quiero dormir. Oye, espera. Esto, Xiaobao, tu pelo. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? ¿Mi pelo? ¿Cómo es posible? Mamá, ¿cuándo es el comienzo del otoño? El comienzo del otoño. Es hoy. ¿Qué demonios está pasando? El ginseng se marchita después del comienzo del otoño. Luego entra en hibernación. ¿Qué pasa cuando hiberna? No lo sé.
Es la primera vez que tengo forma humana. Puede que caiga en un sueño profundo, o puede que vuelva a ser una raíz de ginseng. Así que eres un espíritu de ginseng. Con razón. La familia Chao, vais a ver, por romperme la pierna. Yo, Santie, me vengaré. No te preocupes, Abao. Estamos aquí para ti. Ya sea que te duermas o que vuelvas a ser un ginseng pequeño, nosotros te cuidaremos. Voy a salir un momento. Papá, en solo 7 días más, florecerá la hierba ojo de tigre. Bien. Mamá, Abao. Mirad lo que he desenterrado. ¿Por qué has desenterrado ginseng? Ginseng. Toma, somos lo que comemos, ¿no? Cómetelo rápido, te ayudará a recuperarte. ¡Cómetelo! Somos iguales, no podemos matarnos. Ya lo he desenterrado. Vas a adorarlo en vez de comértelo. Dios mío, ese tipo está loco. Subió a la montaña y empezó a cavar por todas partes. No solo me sacó de mi lecho, e incluso hizo que el ginseng viejo se comiera al pequeño. ¿Es que no hay justicia? Lo siento. Ahora es el comienzo del otoño. ¿Por qué este ginseng no muestra señales de mudar sus raíces? Es verdad. Lo sé, debe ser porque está plantado en la tierra. ¿Qué tal si volvemos a plantar a Abao en la tierra? ¡No quiero! Chunyan, ¿recuerdas dónde desenterraste a Abao? Lo recuerdo. ¿Qué pasa? Vamos, llévame allí. ¿Cómo es posible? Cuando desenterré por primera vez al pequeño Abao, este bosque aún era frondoso. ¿Por qué está todo marchito ahora? Las venas de la tierra se han secado. Abao nació aquí. Si no me equivoco, la anomalía de Abao debe estar relacionada con este bosque. Entonces, todos los árboles de aquí se han marchitado y a Abao también se le ha caído el pelo. Puedo sentirlo. Mis raíces están dentro. Raíces. Abao. ¿Dónde exactamente? Por toda la montaña. Toda la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? Plantar árboles. Llevamos mucho tiempo con esto. Y hemos plantado menos de 10 árboles jóvenes. Este bosquecillo es enorme. Nos llevará más de un mes terminarlo. Me pregunto si Abao podrá esperar tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más gente. ¡Chao, Chunyan! Señora Lee, tía Pan, ¿qué hacéis todos aquí? Todos se enteraron de que estabais plantando árboles y vinieron a Van a ayudar. Sí, todos hemos venido a ayudar. Anoche en casa del jefe de la aldea, creí las tonterías de Shang-Tie y os malinterpreté. Considerad esto como mi disculpa. Gracias a todos. No hay de qué. Muchas manos aligeran el trabajo. Nosotros nos encargamos. Exacto. Vamos, vamos, a plantar árboles. Un montón de amigos interesados. Os arrepentiréis de esto.
Por fin terminamos de plantar. Gracias a la ayuda de los aldeanos. Abao, ¿qué te pasa? Mamá, me pica mucho la cabeza. Déjame ver. Pelo. Pelo, Abao. Te ha salido pelo. Plantar árboles sí que funciona. Si yo también pudiera ver con claridad, sería estupendo. Se acerca el invierno. Padre, ¿te preocupan los bandidos? Ajá. Cada invierno, esos bandidos de la montaña, para pasar la temporada, queman, matan y saquean. Si este año prenden fuego a la montaña, me temo que dañará el bosquecillo de Abao. General Zhao. General Zhao. Ese Jiang-Tiede de la aldea colaboró con los bandidos. Abrió el camino del pueblo. Los bandidos están atacando ahora mismo. ¿Qué? Han prendido fuego a la montaña. Rápido, despliega a los hombres para la defensa. Yo iré a poner a apagar el fuego en las montañas. Sí, señor. Padre, voy contigo. ¿Cómo está? ¿Salvamos el bosquecillo? No. Todo el bosque, incluidos los árboles nuevos que plantamos, ha desaparecido. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo está Abao? Abao se desmayó esta tarde. Todavía no se ha despertado. Vamos a verla. Abao. 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 Se ha ido. Estaba aquí hace un momento. ¿Cómo pudo desaparecer así de repente? No me lo creo, Abao. Sal. ¿Nos estás gastando una broma, Abao? Mamá. Estaba desenterrando ginseng para Abao. ¿Por qué está aquí? Vamos a replantarlo. Mi marido. ¿Cómo ha podido pasar esto? Mi Abao. La encontraremos. Quizás haya vuelto a las montañas. ¿Vuelta a las montañas? Voy a buscarla, voy a buscarla. Mamá, yo también voy. Buscamos toda la noche, pero no encontramos nada. Abao. Mi querida Abao. Mamá. Chuniang. Mamá. Chuniang. Mamá. ¡Que venga un médico, rápido! Jefe, el fuego que empezaste fue realmente impresionante. Jefe, cuando lleguemos a la aldea, ¿podría pedirle, jefe, que mate primero a la familia Zhao por mí? Hecho. Zhao Heng morirá hoy. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Por qué reacciona con tanta fuerza? ¿Será posible que Zhao Heng haya hecho algo para enfurecer al Jianghu? Jefe, se llama Zhao Heng.
Vive en la aldea Changia. Jefe, si quiere, puedo llevarle allí ahora mismo. Podemos matarlo para saldar cuentas. ¿Sabes quién es Zhao Heng? ¿Estás intentando que nos maten? Hace 3 años, en la gran batalla de la frontera norte, el general Zhao lideró a 50.000 jinetes y derrotó por completo a 100.000 tropas Xiongnu. Por completo. Estás loco provocándolo a él. Zhao Heng es un maestro. ¿Es un general? Exacto. En aquel entonces, si no hubiera sido por el general Zhao irrumpiendo en nuestro fuerte él solo y masacrando a todos nuestros hombres, ¿por qué habría tenido que esconderse nuestro jefe todos estos años? ¿Quién te ha preguntado? He estado escondido tantos años. Mírate, me has entregado directamente al rey del inframundo. Vamos, muchachos. Jefe, creo que os habéis equivocado de persona. ¿Cómo iba a ser Zhao Heng un general? Es solo un ciego. ¿Habéis visto alguna vez a un general ciego? Es ciego. Sí, exacto. Y la última vez que vino el ministro, si de verdad fuera un general, ¿no lo habría reconocido el ministro? Maldita sea. La próxima vez no hagas pausas dramáticas. Me has asustado de muerte. Sí. Entonces, el asunto de la familia Zhao. Queda en mis manos. Vamos, hermanos. Zhao Heng, me vengaré por esta pierna cercenada. Una vez que estés muerto, no solo me apoderaré de todas tus propiedades, sino que también me quedaré con tu mujer. Y este... Por fin te encontré, ginseng pequeño. ¡Socorro! No soy Abao. Soy su hijo. Os habéis equivocado de ginseng. ¡Socorro! Jefe. Jefe, he oído que el general Zhao se ha retirado. ¿Y si el hombre de la aldea Zhang es realmente el general Zhao? Ese viejo perro Zantie dijo que solo era un ciego. En su día, Zhao Heng era invencible. ¿Quién podría haber ido a verlos, Jesús? No. Para evitar complicaciones, dad la orden. Mañana masacramos la aldea. Bien, acabad con todos. Abao. Chunniang. Mamá, por fin estás despierta. Menos mal, Abao ya se ha ido. ¿Y si a ti te pasa algo? Esto no es un sueño. Abao de verdad se ha ido. ¡Ay, no! ¿Cómo he vuelto a convertirme en un ginseng? Este ginseng se ha puesto bastante gordito. Se ha puesto gordo. ¡No estoy gorda! ¡Dejad de decir eso! Quizás sea porque Abao lo cuidaba bien antes. Me pregunto cómo estará Abao ahora. Siendo molestada por todos por estar gorda. Chunniang. ¿Qué es esto? Todo el mundo ha oído que buscáis ginseng. Toma, los desenterramos esta mañana en la montaña. Están todos aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Mamá, papá, hermanos, Abao os echa mucho de menos. ¿Dónde está el general Zhao? Ministro. Bandidos. Ya han tomado la aldea Changia. Mis hombres los están conteniendo, pero no aguantarán mucho. Así que he venido a llevar a todos al pueblo del condado para refugiarse.
Vení conmigo. Vamos, vamos. ¿Intentando escapar? ¿Intentando escapar? Changtie. Changtie, perro, colaboraste con bandidos. Dejaste entrar al lobo. Morirás de forma horrible. Tú también eres un Yang, ¿no tienes conciencia? Un Chang. Creo que la aldea Yang debería cambiar su nombre a Chao. Miradlos, ante la familia Chao. ¿Cómo os comportáis? Escupe. Desgraciado. Basta. No tengo tiempo para escuchar vuestras rencillas. Vamos al grano. Entregad a la familia Chao. Luego dejad toda vuestra plata y a las mujeres de la aldea. Entonces os perdonaré la vida. Tú... Padre, ¿qué hacemos? Vienen por nosotros. Es cuestión de vida o muerte. Si nos entregan, es lo natural. Al menos Abao no está aquí. Le da tanto miedo el dolor. Vamos. Ni se te ocurra. La familia Chao ha sido buena con nosotros. Si queréis tocarlos, tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Así es, la familia Chao salvó la vida de mi marido. Tomad la mía a cambio. Señora Lee. Exacto. Si queréis a los Chao, nos tenéis a nosotros. Y a nosotros. ¿Todos? ¡Guau! ¿Abao también quiere proteger a papá y a mamá? ¿Y al hermano? Bien. Bien. Tenéis agallas. Jefe, si no cooperan, empezad matando al jefe de la aldea. Luego matadlos uno a uno, a ver cuánto aguantan. Hombres. Traed a ese viejo aquí. De rodillas. Changtie. No te muevas, o te mato. Tú. Chunyang, Chuaner, vosotros quedaos aquí. Voy a salir. Voy contigo. Cuando no teníamos a dónde ir, fueron los aldeanos de la aldea Shangjia quienes nos acogieron. Pase lo que pase, no puedo dejar que sufran este destino. ¡Papá! ¡Mamá! ¡No os vayáis! Papá, la hierba ojo de tigre ha florecido. ¿Qué? Rápido, dámela, ahora. ¿Papá? Papá, ¿qué tal? ¿Ya ves? No. ¿Cómo puede ser? ¿No dijo Abao que después de que la hierba ojo de tigre floreciera por última vez, tomarla te devolvería la vista? Hermano tonto, después de tomar la hierba ojo de tigre por última vez, hay que esperar el tiempo que tarda en quemarse un palito de incienso antes de que te vuelva la vista. Después de tantos años, esta hoja mía necesita volver a probar sangre. ¿Te atreves a patearme? Hoy te haré pedazos. Tú eres Yao. Yao, General Yao. Jefe, ¿estás seguro de que es la persona correcta? ¿Cómo puede ser un general? Lo reconocería incluso reducido a cenizas. Seguiría sabiendo que es él. ¿No dijiste que no era el general Chao? ¿De verdad eres el general Chao? Mis disculpas. Por ocultárselo a todos tanto tiempo. Es el general Chao de verdad. Vaya, soy un tonto. No supe reconocer a un gran hombre. No me di cuenta de que era el general Chao. General Chao, aceptad nuestra reverencia. Todos, ¿qué estáis haciendo? Puede que el general Zhao haya olvidado la bondad que nos mostrasteis entonces, pero nosotros nunca lo olvidaremos. En aquel entonces, si no hubierais liderado a vuestras tropas contra los bandidos, la aldea Zangjia habría sido arrasada. Jefe de la aldea, ahora no es momento para esas palabras. Todos, por favor, levantaos. ¿Chao Heng está realmente ciego? Antes dijiste que Shao Heng estaba ciego. Jefe, los ojos de Chao Heng están ciegos, sí. Aunque antes fuera general, ahora está ciego. No es rival para ti. Jefe, el general Chao está aquí.
vamos a largarnos de aquí. Corred, corred, corred. Solo sabéis correr. Zhao Heng ahora es solo un ciego. Aprovecha que está en el suelo. Acabad con él. Hermanos, matad a Zhao Heng. Masacrad la aldea. Matadlos a todos. General Zhao, atrás. Lucharemos contra él hasta la muerte si es necesario. Si queréis matar al general Chao, tendréis que pasar por encima de los cadáveres de cada uno en la aldea Zhangjia. El aroma del mérito, tanto mérito. Idiotas, acabad con ellos. Estás muerto. General Zhao, señor, tus ojos puedes ver. Mamá, papá, por fin puedes ver. Sí, están mejor, mucho mejor. Todos los guardias de la mansión Shangshu, atended a mis órdenes. Seguidme. Acabad con los bandidos. Sí, señor. Tras ellos. Esperad. Zhao Heng. Mirad que tengo aquí. A Bao. Pequeña monada, fuiste tú quien robó a Bao. ¿Qué queréis? Soltad las armas, quedaos quietos. ¡Cambio! ¡Papi! A Bao. A Bao, a Bao. ¿No estáis aquí? ¡Qué tonta eres! ¡Yo no he sido! Así que has estado con nosotros todo este tiempo. Ese día estaba demasiado débil. Recuperé mi forma verdadera. Él entró y robó esa raíz de ginseng. Mamá, papá, cuando volvisteis, me plantasteis en la tierra. He estado justo a vuestro lado todo este tiempo. Luge. Sí. Daos prisa y arrestadlo. Mamá, es maravilloso. Hemos ganado. Sí, ahora todo ha terminado. General Chao, una vez más nos habéis salvado la aldea. La aldea Zhangjia no tiene forma de pagaros. Aceptad nuestra reverencia, General Chao. ¿Qué estáis haciendo todos? Vecinos, por favor, levantaos. Tía Li, por favor, levántate. Vecinos, tengo algo que deciros a todos. Abao no es una mortal corriente. Es un espíritu de ginseng milenario. También es la diosa de la montaña de nuestra aldea Zhangjia. ¿La diosa de la montaña? Así que papá también sabe contar historias fantásticas. Para proteger a Abao, esto es lo único que podíamos decir. General Chao, usted no está bromeando, ¿verdad? Mi padre no bromea. Abao fue enviada por el cielo para proteger nuestra aldea Zhangjia. Hace un tiempo, cuando el bosque de Abao fue dañado, la aldea Zhangjia sufrió plagas de desastres. Así que solo si Abao está aquí podemos vivir en paz. Así es. Mis ojos también se curaron gracias a Abao, y el granado de nuestra familia Zhao también, gracias a Abao, tuvo una cosecha abundante. Con razón Abao es tan lista y despierta, así que ella es la diosa de la montaña. Esa pequeña... lo siento. ¿La niña de la familia Zhao es en realidad la diosa de la montaña? Con razón, desde que me enfrenté a la familia Zhao, solo me ha traído mala suerte. Diosa de la montaña, no era mi intención ofender. Por favor, no os enfadéis. Así que nosotros debemos proteger a Abao, proteger este bosque, para que nuestra aldea Zhangjia prospere por generaciones. Exacto. Haremos todo lo posible. Primero, llevemos a ese villano a las autoridades. Luego subiremos a la montaña a plantar árboles. Estupendo, estupendo. Sí, sí. Todos iremos a plantar árboles a la montaña. Daos prisa. Hoy es una ocasión feliz. Cuando todos terminéis de plantar, nuestra familia Zhao invitará a toda la aldea a comer carne. Maravilloso. A plantar árboles. ¿A comer carne?